Bueno, pues buenas tardes, queridos hermanos. Vamos a empezar esta primera catequesis que, siéntense, que va a ser de Nuestra Señora de Fátima, que es pues una celebración que vamos a tener el día de mañana en nuestra iglesia. Y bueno, pues vamos a comenzar invocando al Espíritu Santo para que Él nos dé el entendimiento acerca de estas apariciones, de estas advocaciones de nuestra Madre Santísima, y que podamos entender varios misterios que están envueltos en esta aparición, que no han sido totalmente contemplados siempre que hablamos de ella. Muchas veces nada más decimos pues que la Virgen se le apareció a 3 pastorcitos, pero nos quedamos solamente en eso, y no profundizamos en todo aquello que es el evento como tal de la aparición de la Virgen, años antes y todavía años después. Entonces, vamos a empezar. Quiero que cierren los ojos, que en su mente vayan meditando las palabras que voy a ir diciendo, y que le pidan también al Espíritu Santo que nos dé sabiduría para entender aquellos misterios que nos vaya revelando durante esta plática. Ven, Divino Espíritu Santo, en este momento de oración, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Ven, Divino Espíritu Santo, ilumina nuestra mente, nuestro entendimiento, y llénanos de gran amor por tu esposa divina, la Santísima Virgen María, que en estas apariciones de Fátima encienda la flama de nuestro corazón para que podamos amarla más profundamente y con ella amar profundamente la Iglesia, al Papa, a los obispos, a nuestros sacerdotes y a nuestros hermanos, a los santos. Te suplicamos, Divino Espíritu Santo, que ese fuego que resplandeció en Pentecostés sobre la Virgen y los apóstoles venga ahora también sobre nosotros y nos permita entender los misterios de Dios. Pueden abrir sus ojos. Vamos a invocar ahora a la Santísima Virgen María en esta hermosa advocación de Nuestra Señora de Fátima y le decimos: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Muy bien. El fenómeno entonces de la Virgen de Fátima no va a comenzar en 1917. Lucía de Fátima era una pastorcita que empieza a llevar a los borreguitos hacia la sierra en 1915. Y ella, cuando empieza esta travesía, pues tiene que ir acompañada de otros niños pastorcitos. Y ella elige a 2 niñas. Elige a Teresa Matías y a María Rosa y a María Justino. Son 3 niñas más ella. Y estas niñas van a la sierra, van a buscar estos borreguitos y de repente ven que a lo lejos hay una figura blanca. Dice: al llegar el mediodía comimos nuestra merienda y después invité a mis compañeras a que rezaran conmigo el rosario, a lo que ellas se unieron con gusto. Apenas habíamos comenzado cuando delante de nuestros ojos vimos como suspendida en el aire sobre el arbolado una figura como si fuera una estatua de nieve, que los rayos del sol volvían como transparente. Continuamos nuestro rezo, siempre con los ojos fijos en dicha figura, que en cuanto terminamos desapareció. En esta primera aparición, entonces, no se tiene con claridad si fue un ángel, si fue Dios mismo, si fue la Santísima Virgen. Aquí no hay claridad en cuanto a qué fue esta primera manifestación. Pero en esta manifestación ella ya sentía el llamado de Dios. Y vamos a tener también que cuando ella recibe su primera comunión, también la Virgen Santísima se le va a manifestar de manera especial. Tenemos que cuando hace su primer confesión, nuestra hermana Lucía, que ahora es nombrada sierva de Dios, empieza a decir los pecados de manera fuerte. Y entonces todas las personas que estaban alrededor del confesionario escuchan esos pecados. Y entonces la mamá la regaña y le dice: hija mía, ¿no sabes que la confesión se hace bajito? ¿Que es un secreto? Toda la gente te ha oído, solo al final dijiste una cosa que nadie sabe lo que fue. En el libro de las memorias de la hermana Lucía, ella revela qué es lo que pasó en ese momento. Y dice: el buen sacerdote después me oyó
y me dijo estas breves palabras: hija mía, tu alma es el templo del Espíritu Santo. Guárdala siempre pura, para que Él pueda continuar en ella su acción divina. Esta enseñanza que le da el sacerdote a la hermana Lucía también nos la da Dios a cada uno de nosotros. Somos templos vivos del Espíritu Santo y en nosotros mora esa tercera persona de la Santísima Trinidad. Es por ello que nosotros debemos cuidar mucho nuestro cuerpo y cuidar mucho nuestros sentidos, porque a través de ellos se manifiesta el Espíritu Santo con nuestra familia, con nuestros hermanos y con todos nuestros seres cercanos, incluso aquellos con los que no tenemos contacto. Nuestro Señor Jesucristo, en algunas de las revelaciones, que hay una que se llama Él y yo, en este libro vamos a ver que el Señor le dice: tu sonrisa puede cambiarle la vida a una persona. Nuestra sonrisa puede hacer que una persona tenga un día agradable o que tenga un día nefasto. Si vamos y compramos la verdura o los dulces y estamos de malas y ponemos cara, pues las personas a veces se sienten mal. Pero si llegamos con una sonrisa, podemos hacer que esa persona atienda de una manera más amable. Nuestra sonrisa y nuestras actitudes cambian mucho la manera en la que nos ven. Entonces, por eso, dice el Padre a la hermana Lucía: tu alma es el templo del Espíritu Santo y guárdala siempre pura. Busquemos guardar en nuestra alma esa pureza. Después de que el sacerdote le da la absolución de sus pecados, ella va delante de una imagen de la Virgen del Rosario, que en la parroquia de Fátima, las hermanas de ella atendían esa imagen. Y dice que ella contempló la imagen y entonces la Virgen le empezó a sonreír. Esa manifestación tan sencilla hizo que ella tuviera gran amor por la Virgen. Y ahora yo les voy a dejar tarea a ustedes. Van a tener una imagen de la Virgen en su casa. A veces rezan el rosario y tenemos aquí nuestro Santo Rosario. Y estamos pasando y estamos viendo las cuentas y estamos pasando las cuentas. Y a pesar de que estamos viendo las cuentas del rosario, estamos pensando en el hijo, en la mamá, en la prima, en el problema de la escuela, en qué voy a hacer de comer, en que si se me olvidó cerrarle al gas, en que si ya llegó el marido. Hay que tener en cuenta que estamos platicando con la Virgen y estar pensando en eso es de mala educación, porque cuando estamos a la mesa con nuestros seres queridos y estamos en el celular, pues dicen: ¿no estás aquí con nosotros o estás con el celular? Hay que estar en lo que estamos. Y las imágenes nos van a ayudar a contemplar el misterio de Dios. Entonces, cuando tengamos una imagen delante de nosotros y estemos rezando, veamos el rostro de nuestra Madre Santísima y veamos los cambios de rostro que tiene. Puede verse alegre, puede verse triste, puede verse enojada, dependiendo de el estado de nuestra alma y del mensaje que nos quiera dar a cada uno de nosotros. Tenemos que poner atención en el rostro de la imagen de nuestra Madre Santísima. Es ahí en donde se manifiesta el amor de Dios de una manera extraordinaria y mística. No necesitamos que, como a los pastorcitos, venga la Virgen y se nos aparezca. No, la tenemos en casa. Ahí se nos va a manifestar a cada uno de nosotros. Ahora bien, el ángel se le va a manifestar a los pastorcitos, pero ya no a las otras niñas. Las otras niñas se fueron con sus rebaños y entonces Lucía elige a sus primos, unos niños más pequeños que ella. Estos niños, Francisco y Jacinta, que alcanzan la santidad, porque van a tener un alma más pura y un alma más preparada para recibir los mensajes de Dios que las otras niñas. Y entonces Dios pide, Lucía más bien elige a estos dos niños, y es obviamente esa acción del Espíritu Santo que hace que estos niños sean los indicados para recibir la visita del ángel de Portugal y de la Santísima Virgen María. El ángel entonces va a aparecer en 1916, un año después de la manifestación de esta aura o nube grisácea, luminosa que ven los pastorcitos.
Y en la primera aparición dice: no teman, soy el ángel de la paz, recen conmigo. Se arrodilla el ángel, se postra, hace una postración el ángel y entonces dice una oración. Y les voy a pasar una imagen para que vean la escena del ángel de Portugal con los 3 niñitos. Esto es algo que va a suceder un poquito después, pero para que vayan viendo la imagen. El ángel después les va a dar la comunión a los niños, les va a compartir el cuerpo y la sangre de Cristo, y esto va a ser muy importante en la vida espiritual de los niños. Entonces les paso la imagen. Entonces el ángel les va a decir y les va a enseñar esta oración: Dios mío, yo creo, adoro, espero y te amo. Te pido perdón por los que no creen, no adoran, no esperan y no te aman. Esta oración es una de las primeras oraciones que el ángel les va a enseñar a los niños y que nosotros también deberíamos repetir con frecuencia. Es una oración de reparación que sana el corazón adolorido tanto de la Santísima Virgen María como de Jesús por nuestros pecados y por los pecados de los demás, de aquellas personas que no creen en Dios. Y dice que el ángel les dijo: recen así, los corazones de Jesús y de María están atentos a las voces de sus súplicas. Después de ello van a tener una siguiente visita, y estas visitas las tenían en una cuevita en la sierra, que era propiedad de los familiares de Jacinta, y de Francisco y de Lucía. Y dice, estaban los niños jugando. Los niños habitualmente en sus tiempos libres juegan, pero el ángel los reprime y les dice: ¿qué están haciendo? Recen, recen mucho. Los santísimos corazones de Jesús y de María tienen sobre ustedes designios de misericordia. Ofrezcan constantemente al Altísimo oraciones y sacrificios. Ellos no entendían el significado del sacrificio y entonces le preguntan al ángel: ¿cómo nos hemos de sacrificar? Y el ángel les dice: en todo lo que puedan, ofrezcan a Dios un sacrificio como acto de reparación por los pecados con que Él es ofendido y como súplica por la conversión de los pecadores. Atraigan así sobre su patria la paz. Yo soy el ángel de la guarda, el ángel de Portugal. Sobre todo, acepten y soporten con sumisión el sufrimiento que el Señor les envíe. La misión de estos pastorcitos cambió de simplemente llevar las ovejas a la sierra, a que comieran y regresar a su casa a dormir, y mientras estaban cuidando las ovejas, jugar, comer, vivir bien, por una vida de sacrificio y de oración. Eso es lo que nos pide el Señor a cada uno de nosotros. No venimos a pasarla bien, no venimos a disfrutar de la vida o a vivir la vida locamente. Venimos aquí a servir a Dios en plenitud, a amar a Dios. La razón por la cual nosotros ahora nos tenemos que sacrificar y tenemos que hacer oración y tenemos que tener todos estos elementos es por el pecado original. El pecado original vino a darle al traste a el designio divino, que era que nosotros conviviéramos con Dios, no tuviéramos que utilizar estos medios de la oración para acercarnos a Él, sino hablarle a Él como a un amigo, como a un padre cercano, sin ningún tipo de velo. Y el pecado lo que hace es ponernos un velo que nos impide verlo con plenitud. Después de todo esto viene la aparición que representa esa pintura y que es cuando el ángel les da la comunión a los pastorcitos. Después de que a Lucía le va a dar la hostia consagrada y a los niños les va a dar a beber del cáliz. Y esto es significativo. Cuando la Virgen se aparece por primera vez a los pastorcitos, ya en 1917, la Virgen Santísima les va a decir: los voy a llevar al cielo. A Francisco y a Jacinta primero, y a Lucía la voy a dejar en la tierra para que propague en el mundo la devoción a mi Inmaculado Corazón.
El cáliz es un cáliz de martirio, es un cáliz de sufrimiento. Y estos niños van a tener un gran sufrimiento después de las apariciones y durante las apariciones. Vamos a irlo viendo conforme vayamos viendo las apariciones y las partes principales, pero los niños van a sufrir mucho más que Lucía. Lucía finalmente va a terminar como religiosa y va a recibir todavía más visitas de la Virgen en España, se va a ir a vivir a España. Pero los niños van a morir muy pequeños, pocos años después de las apariciones de la Virgen. Después dice, les va a decir el ángel cuando les da el cáliz: tomen y beban el cuerpo y la sangre de Jesucristo, horriblemente ultrajado por los hombres ingratos, y reparen sus crímenes y consuelen a su Dios. Terminando esta manifestación, ellos se hincan y entonces vuelven a repetir la oración que el ángel ya les había enseñado. Dios mío, yo creo, adoro, espero y te amo. Te pido perdón por los que no creen, no adoran, no esperan y no te aman. Y esto lo repiten varias veces de tal manera que cuando ellos levantan la mirada, el ángel ya no está. Estas manifestaciones, los niños pues están muy impactados, ¿no?, ante una manifestación tal, porque además los envuelve la luz de Dios. Pero vamos a tener ya las manifestaciones como tal de la Santísima Virgen. Esto era preparación del alma de los niños para recibir con plenitud lo que vendría después en 1917. Tenemos entonces que la primera aparición va a ser el 13 de mayo y es la que la Iglesia Católica toma como fiesta litúrgica. En esta imagen que también les voy a pasar vemos a nuestra Madre Santísima. En una mano tiene su corazón inmaculado, un corazón rodeado de espinas, en lugar de las lanzas o de las espadas, tiene espinas, que son esos dolores del corazón de la Virgen. En la otra mano tiene el rosario, porque les va a pedir que recen el rosario todos los días para alcanzar la paz. Eso también es importante que lo hagamos y lo retomemos nosotros, ahora que tenemos un país lleno de violencia, lleno de dolor, de muerte, de secuestros y de tantas cosas. En la parte de abajo tenemos a los niños. La Virgen se va a aparecer sobre una encina, sobre un arbolito pequeño. Ahí pone sus pies la Santísima Virgen. Y en los rayos luminosos, en los rayos que dan hacia el cielo, están las imágenes de Francisco y de Jacinta. Y en el rayo que da hacia la tierra está Lucía. Y es esto que les acabo de decir. La Virgen le va a decir a los niños que pronto los llevará al cielo, pero que Lucía tiene que quedarse en la tierra. Gracias. Ahora bien, en esta primera aparición, después de haber dado estos rayos, la Virgen les va a preguntar: ¿quieren ofrecerse a Dios para soportar todos los sufrimientos que Él quiere enviarles? En acto de reparación por los pecados en que Él es ofendido y de súplica por la conversión de los pecadores. Y los niños, movidos por el Espíritu Santo, no tardan en pensarlo, responden: sí queremos. Y dice la Virgen: tendrán pues que sufrir mucho, pero la gracia de Dios será su fortaleza. A partir de este momento, entonces, los niños aceptan volverse almas víctimas, víctimas en reparación de los dolores con que Dios es ofendido a través del pecado. Y estos niños entonces empiezan a hacer sacrificios más fuertes. Por ejemplo, la merienda que sus padres les preparaban se las daban a los pobres. Y entonces ellos ya no comían nada hasta que volvían a casa. El agua que tenían la daban a las plantas. Estamos en mayo y en Portugal ya empezaba el calor, así como aquí en México. Para el mes de junio y para el mes de julio el calor ya era insoportable y los niños no tomaban agua. Dejaban sus anforitas de agua en su casa y a pesar de que pasaban por ríos o por arroyitos o por lagos, no tomaban nada de agua. Les dolía la cabeza, se sentían débiles y estando en verano los pajaritos cantaban, como estaban cerca de lagos, croaban las ranas, los borreguitos hacen mucho ruido y todo eso les causaba dolor de cabeza.
y lo ofrecían a Dios en reparación de los pecados de los pecadores. Esto ya lo hacían con mucha fe, pero a partir de que la Virgen les muestre el infierno, lo van a hacer con mayor amor. Después de la primera aparición, la Virgen les va a decir: vengan aquí el 13 de cada mes para que yo les diga quién soy y lo que quiero. Y entonces viene el 13 de junio con la fiesta de San Antonio de Padua. En este día la Santísima Virgen se le aparece otra vez y pues Lucía ya estaba triste. Ya habían pasado varias cosas en la familia de Lucía porque los niños pequeños habían dicho a sus padres que se les estaba apareciendo una mujer muy bella. Y esto había desencadenado la furia de la mamá de Lucía. Y la mamá de Lucía la trataba muy mal. Le pegaba, la regañaba, le decía que era una mentirosa, que por qué engañaba a la gente. Esto se empezó a propagar por todo Portugal y empezaron a llegar muchas gentes los 13 de cada mes. Aparte del regaño de los padres, la gente los veía y ¿qué te dijo la Virgen? ¿Por qué se te apareció? Las hermanas le tenían envidia y le decían: ay, pues que tú eres muy santa o qué para que se te aparezca la Virgen. Para un niño pequeño todo eso es muy doloroso. Y la Virgen le dijo entonces: tú sufres mucho, no te desanimes, yo nunca te abandonaré. Mi inmaculado corazón será tu refugio y el camino que te conducirá a Dios. Es decir, la Virgen, sabiendo todo el dolor que tenía el alma de nuestra hermanita Lucía, la consuela. Le dice: no te preocupes, sigue avanzando porque el camino es difícil, pero yo voy a estar ahí para cuidarte, para defenderte, para protegerte. Esto, fuera de remediar la situación, la empeora porque el demonio, siempre que hay una obra de Dios, la va a intentar tumbar. Y en el caso de los niños de Fátima, el demonio fue muy agresivo. El sacerdote del lugar de Fátima manda llamar a los niños y los interroga, les dice: a ver, ¿qué está pasando aquí? Y entonces ya les dice: a ver, ¿quién se les está apareciendo? ¿Qué les dijo? ¿Por qué está sucediendo esto? ¿Por qué a ustedes? Y después de escuchar a los niños, entonces el padre les va a decir: no me parece que esto sea una revelación del cielo. Cuando se dan estas cosas de ordinario, el Señor manda a esas almas a las que comunica el mensaje dar cuenta de lo que pasa a sus confesores o párrocos. Esta, por el contrario, se retrae cuanto puede. Esto también puede ser un engaño del demonio. Vamos a ver, el futuro nos dirá lo que tenemos que pensar. Los niños sabían que el padre era una persona instruida en la fe y entonces le tenían un gran respeto. Si el padre decía que esto era del infierno y que era un engaño del demonio, era porque había algo de verdad. Y entonces empieza Lucía a tener dudas. Empieza a decir: ¿y si esto es del demonio? ¿Y si no es cierto que es la Virgen o que sea un ángel? Porque en ese momento la Virgen todavía no les decía quién era. Ellos decían: es una bella mujer, es una bella dama que se posa en una encina. Después de todo esto, llega el 13 de agosto y el demonio vuelve a atacar. Las autoridades en ese momento ya estaban en un país comunista, ya no querían a la fe y estaban atacando mucho a la fe católica. Y como se daba ya este evento de manera masiva, porque muchas personas estaban yendo a Fátima, el gobernador mandó llevar a la cárcel a los niños. Y en la cárcel les dijo: si ustedes no me dicen los secretos, porque para este momento ya había dado la Virgen 2 secretos, entonces los voy a hervir en aceite hirviendo, los voy a matar. O me dicen el secreto o los mato. Los niños estaban aterrados, pero ni eso rompió su fe y no le dijeron ninguno de los secretos al gobernador. Nosotros debemos aprender esta valentía de los niños también al defender nuestra fe. Porque ellos no se detuvieron en defender la fe y guardar el secreto, ni siquiera porque iban a ser enviados al aceite hirviendo, ni siquiera por esa amenaza. En una de las pláticas de junio vamos a ver también el martirio de San Carlos Luanga en África. Y vamos a ver que ellos tampoco se detuvieron con su muerte en defender a Jesucristo.
Defendamos a la Virgen y a Jesús ante todos los engaños que vamos a tener a lo largo de nuestra vida, con protestantes, con satanistas, con santeros y con un montón de gente que odia a Dios. Bueno, a pesar de toda esta acción del demonio, pues logran salir y la Virgen se las va a aparecer hasta el 15 de agosto, días después de que habían estado en la prisión. Lo que más les dolió a los niños no fue ni siquiera la amenaza del gobernador, fue que sus padres los abandonaron en la prisión y no se preocuparon ni siquiera de ver qué les pasaba, qué les hacían. No fueron a verlos, no los esperaron, los dejaron solos. Y eso fue parte de los sufrimientos que ellos tenían que pasar. Y que, por ejemplo, Jacinta y Francisco van a morir solos en un hospital porque así fue designio de Dios. Y eso era un dolor muy grande para un niño, separarse de sus padres. Y eso lo ofrecieron en sacrificio por los pecados de los hombres y que llega hasta nuestros días. Las mortificaciones entonces a las que se van a someter van a involucrar incluso que en el camino se encuentran una cuerda de carro, que es áspera y dura. Y entonces Lucía agarra y se la amarra en el brazo y dice, miren, esto lastima. Y entonces sus primos le dicen, pues compártenos parte de esa cuerda, pero no vamos a amarrarla en el brazo, la vamos a amarrar en la cintura. Eso les producía un dolor tal que no los dejaba ni dormir. Y ellos mantenían la cuerda en la noche mientras dormían. Estaban ya muy desgastados. Y Dios y la Virgen sabían eso. De tal forma que en la aparición del 15 de agosto, les va a decir la Virgen, Dios está contento con sus sacrificios, pero no quiere que duerman con la cuerda. Póngansela solamente durante el día. Los niños obedecieron a la Virgen, entonces ya nada más usaban la cuerda en el día. A eso la Santa Iglesia le llama cilicio. Los cilicios son objetos de mortificación del cuerpo y que las órdenes religiosas las ocupan de alambres, son alambres con púas que se ponen alrededor de la cintura y que, por ejemplo, los carmelitas los ocupan 2 horas al día. No sacan sangre, no lastiman más allá de lo humanamente soportable, pero sí generan incomodidad y entonces ellos están trapeando, están barriendo, están cocinando, trayendo en la cintura ese cilicio, ese martirio. Después se lo quitan y al siguiente día lo repiten, exceptuando los días domingos, que son días de fiesta, porque recordamos la resurrección de nuestro Señor. Entonces estos niños hacen esa acción del cilicio, pero lo ocupan durante todo el día y ocupan esa cuerda áspera y dura. En la noche pues obedecieron a la Virgen y entonces se la quitaban. Y esto lo siguieron haciendo hasta el día de su muerte, en reparación de los pecadores. Otro hecho curioso que va a suceder durante las apariciones es que la gente les va a pedir a los niños que, como ellos hablan directamente con la Virgen, pues le pidan la curación de los ciegos, de enfermos, de personas que están en la guerra y de muchas otras cosas que se van a ir dando como problemas personales. Y la respuesta de la Virgen es, a algunos sí y a otros no. Y entonces nosotros nos quedamos, pues no, que la Virgen es una madre amorosa que nos complace en todo. No, la Virgen quiere que nos convirtamos y de hecho se los va a hacer saber en la última aparición. Lo concederé a aquellos que se conviertan, aquellos que crean en Dios, aquellos que acepten a Dios, aquellos que cambien su modo de vida y entonces dejen a un lado el pecado, porque teniendo pecado en el alma, Dios no derrama el milagro porque el milagro se desaprovecha. Si nosotros tenemos un vaso lleno de tierra y de lodo y le pretendemos poner agua limpia, esa agua limpia se va a ensuciar, esa agua limpia no sirve. Si nuestra alma está llena de pecado, es ese vaso lleno de lodo. Dios no nos va a dar gracias, ni milagros, ni nada, porque ese vaso está lleno de suciedad. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Tirar ese lodo, lavar ese vaso y entonces sí, ponerle agua limpia.
¿Y cómo lavamos ese vaso que es nuestra alma? A través de la confesión. En la confesión nuestra alma sale tan limpia que si en el momento después de confesarnos nos morimos, nos vamos directo al cielo. Porque el alma ya no tiene ninguna mancha de pecado. Entonces nosotros debemos de acudir al confesionario para lavar ese vaso sucio y que seamos parte de los que la Virgen dijo, sí, les voy a conceder el milagro, pero solamente si se convierten. Busquemos la conversión. Y parte de estas pláticas, parte del objetivo de estarles platicando todo esto es convertirnos, acercarnos a Dios y conocer verdaderamente nuestra fe. Que no llegue cualquier persona a decirnos, no, pues es que tú tienes ahí imágenes que son ídolos y estás cayendo en el pecado que el Señor le dijo a Moisés, no harás imagen de lo que se haga, de lo que haya arriba en el cielo, ni debajo de la tierra, ni sobre el agua, ni debajo del agua. Pues ahí vamos, ¿no? Ay, sí, yo tengo una imagen, y entonces nos sentimos culpables y nos volvemos protestantes, testigos de Jehová, mormones, porque no conocemos nuestra fe. En esta aparición ya vimos cómo en las imágenes no está Dios, pero Dios se manifiesta a través de las imágenes. Y lo hizo con Lucía, con esa imagen de Nuestra Señora del Rosario, cuando la Virgen le sonríe a Lucía. Vamos a entrar entonces ahora. La aparición del 13 de octubre es sumamente rica. Es la aparición final que va a dar la Virgen en el pueblo de Fátima y les va a anunciar el fin de la guerra, les va a dar el tercer secreto de Fátima, que ahorita lo voy a leer completo, y además al final va a ser un milagro, que es el milagro del sol. Fue un día lluvioso, un día que estaba cayendo una tormenta, estaba lleno de lodo el pueblo de Fátima, y el lugar donde se aparece la Virgen, que no se los había dicho, es Cova da Iria, en portugués. Estaba lleno de lodo, lleno de borregos, lleno de pastores, lleno de gente que había acudido a ver el milagro de la Virgen. Después de que la Virgen da el mensaje, da los milagros, empieza a bailar el sol y la gente lo puede ver sin quemarse la retina. Nosotros, si vemos el sol directamente, podemos llegar a quedarnos ciegos por la intensidad del brillo. En el caso del milagro del sol, ellos podían ver destellos incluso de colores. Y de repente vieron que el sol como que caía sobre ellos y cayeron en pánico. Después de eso, el sol regresa a su posición original y cuando se dan cuenta están totalmente secos y la tierra ya no es lodo, la tierra ya es otra vez tierra seca. Lucía y los niños, además de estar viendo este espectáculo, en el cielo veían al Señor San José con el niño Jesús, a la Virgen de los Dolores en el cielo. Esa simbología también es importante. San José, protector universal de la Iglesia Católica, patriarca que vigila y que cuida la Sagrada Familia, con el niño Jesús, que es segunda persona de la Santísima Trinidad, bendiciendo al mundo después de esta aparición gloriosa de su Madre Santísima, y la Virgen manifestada como Nuestra Señora de los Dolores, porque a pesar de todas las manifestaciones que hizo y de decirles que si no se convertían vendría una guerra peor, sabemos lo que pasó. La gente no le hizo caso, la tiró de a loca, y vino la Segunda Guerra Mundial con efectos devastadores sobre la humanidad. Lo vamos a escuchar en el secreto, porque incluso da una señal que Lucía va a ver desde el convento en España, el convento en Tuy. Le dice, cuando veas una señal luminosa en el cielo, es la señal que te doy de que el Señor va a castigar al mundo por sus crímenes. Y así sucedió. Se vio una luz y la Segunda Guerra Mundial comenzó a los pocos días, hasta que terminó con ciudades católicas en Japón, Hiroshima y Nagasaki con bombas nucleares. Eso también tiene muchos significados que vamos a tratar a su tiempo. Muy bien, entonces el secreto de Nuestra Santísima Madre de Fátima consta de 3 partes. La primera es la visión del infierno. Nuestra Señora nos mostró un gran mar de fuego
que parecía estar debajo de la tierra. ¿Y qué es esta visión? Esta visión es lo que más va a impactar a los niños en Fátima y por lo que ellos van a hacer más sacrificios, por lo que van a ofrecer, van a dejar de tomar agua, van a dejar de comer, van a ponerse esa cuerda alrededor de la cintura para que muchas almas se salven de este castigo que es el infierno y que lo vamos a ir escuchando con detalle. Dice, sumergidos en este fuego los demonios y las almas, como si fuesen brasas transparentes y negras o bronceadas, con forma humana, fluctuaban en el incendio, llevadas por las llamas que de ellas mismas salían, juntamente con nubes de humo que caían hacia todos los lados, parecidas al caer de las pavesas en los grandes incendios. Las pavesas son como pedazos de madera, de papel, de cosas que caen y que se ven como brasas, como bolas que están cayendo de fuego con las llamas. Sin equilibrio ni peso, entre gritos de dolor y gemidos de desesperación que horrorizaba y hacía estremecer de pavor. Los demonios se distinguían por sus formas horribles y asquerosas de animales espantosos y desconocidos, pero transparentes y negros. Esta visión fue durante un momento y gracias a nuestra buena Madre del Cielo, que antes nos había prevenido con la promesa de llevarnos al cielo. De no haber sido así, creo que hubiéramos muerto de susto y pavor. Inmediatamente levantamos los ojos a Nuestra Señora, que nos dijo con bondad y tristeza: han visto el infierno, a donde van las almas de los pobres pecadores. Para salvarlas, Dios quiere que establezcan en el mundo la devoción a mi Inmaculado Corazón. Si se hace lo que les voy a decir, se salvarán muchas almas y tendrán paz. El principal motivo de la venida de la Virgen es establecer en el mundo la devoción al Inmaculado Corazón, el rezo del Santo Rosario y la conversión de los pecadores. Esto lo va a repetir no solamente en Fátima. Fátima es como el evento más grande de aparición mariana que tenemos en el tiempo actual y en el tiempo moderno, vamos a decir así. Antes ya teníamos a Nuestra Señora de Guadalupe, ya teníamos a la Virgen de Lourdes, pero los mensajes son pequeños, son más cortos. La Virgen de Guadalupe, por ejemplo, no dio mensajes como tal, sino la tilma como tal es el mensaje. La Virgen de Lourdes sí dio varios mensajes, pero eran dirigidos hacia el dogma de la Inmaculada Concepción. En el caso de la Virgen de Fátima, ella sí viene con mensajes duros, con mensajes a la iglesia, con mensajes a los laicos, de conviértanse, porque si no, el Señor va a enviar un castigo sobre ustedes. Entonces, la devoción al Inmaculado Corazón ya está establecida incluso como una fiesta litúrgica, que se celebra un sábado después de la fiesta del Sagrado Corazón de Jesús. Después dirá la Virgen, la guerra pronto terminará, pero si no dejan de ofender a Dios, en el pontificado de Pío XI comenzará otra peor. No dejaron de ofender a Dios los hombres de ese tiempo y tristemente los hombres de este tiempo no dejan de ofender a Dios. Seguimos con el pecado, seguimos con el viernes de las diversiones, en lugar de ser el viernes de la pasión de nuestro Señor Jesucristo, es el viernes social, el viernes de los excesos. Ya la gente no quiere ir a misa, ya no rezan el rosario. Y entonces no esperemos que Dios va a tener misericordia de nosotros cuando no pedimos y clamamos misericordia a través de la oración, a través de la misa, de la adoración al Santísimo. Y les dirá, cuando vean una noche iluminada por una luz desconocida, sepan que es la gran señal que Dios les da de que va a castigar al mundo por sus crímenes, por medio de la guerra, del hambre, de las persecuciones a la Iglesia y al Santo Padre. Para impedirla, vendré a pedir la consagración de Rusia a mi Inmaculado Corazón, la comunión reparadora de los primeros sábados. Si se atienden mis deseos, Rusia se convertirá y habrá paz. Si no, esparcirá sus errores por el mundo, promoviendo guerras y persecuciones a la Iglesia. Los buenos serán martirizados y el Santo Padre tendrá mucho que sufrir. Varias naciones serán aniquiladas. Por fin mi Inmaculado Corazón triunfará
el Santo Padre me consagrará a Rusia, que se convertirá y será concedido al mundo algún tiempo de paz. El secreto no fue revelado durante las apariciones. La Virgen les pidió que se revelara por ahí de 1940 y algo. Y lo va a hacer San Juan Pablo II. San Juan Pablo II va a revelar el secreto y además va a consagrar a todo el mundo al Inmaculado Corazón de María. La hermana Lucía dijo que esa consagración había sido válida y que el cielo había aceptado la consagración de Rusia. Sin embargo, todavía falta camino por recorrer. Rusia no se ha convertido. Y todavía no tenemos en el tiempo, o en el mundo más bien, el tiempo de paz prometido por la Virgen. Estamos todavía en ese proceso. Rusia necesita convertirse al Inmaculado Corazón de María a través de la fe católica. Rusia es iglesia ortodoxa, iglesia que se separó de la iglesia católica y que aunque aman a la Virgen y aman a algunos santos, no tienen comunión con el Santo Padre, con el Papa León XIV ahora. Eso hace que estén en división, están separadas de la iglesia y por lo tanto Rusia no se ha convertido. Y además el gobernador o el presidente de Rusia tampoco ha mostrado tener buenas intenciones en detener guerras, sino que promueve guerras. La segunda parte del secreto se refiere a la devoción entonces al Inmaculado Corazón de María como tal. Y dice, Nuestra Señora me dijo que nunca me abandonaría y que su Inmaculado Corazón sería mi refugio y el camino que me conduciría a Dios. Y al decir estas palabras fue cuando extendió sus manos, haciéndonos entrar en el pecho los reflejos que de ella salían. Ese reflejo que sale de la Santísima Virgen va a ser la luz de la Santísima Trinidad que va a iluminar el alma de los niños y que les va a hacer entender los misterios de Dios que muchas veces para una persona formada en la fe no los entendemos. Por ejemplo, el misterio de la Santísima Trinidad es algo que aunque lo intentan explicar, no lo alcanzamos a entender. Ellos, por esa infusión de la luz que la Santísima Virgen les hace, lo entienden. Entienden también el por qué el Papa debe de ser amado, protegido y cuidado. Y muchas veces los católicos somos los que más atacamos al Papa. Ni siquiera los ateos, ni siquiera los protestantes. Dentro de la misma Iglesia Católica dicen, pues a mí no me gustó ese Papa. Pues yo no estoy de acuerdo con que ese sea el Papa. Pues como es de Estados Unidos, Trump va a estar metiendo las narices ahí y entonces es un Papa que se va a dejar llevar por la corrupción. Eso es ser cismático y es un pecado que genera comunión late sentencia. No nos tienen que declarar la excomunión. Estamos excomulgados por no aceptar al Santo Padre. Porque entonces nos estamos volviendo como las iglesias protestantes o como las iglesias ortodoxas que no aceptan la autoridad del Papa. Tenemos que amar, cuidar y rezar por nuestro Santo Padre, por el Papa León XIV. Dice, esa luz nos dio un conocimiento y amor especial por el Inmaculado Corazón de María, así como en otras 2 veces lo tuvo con relación a Dios y al misterio de la Santísima Trinidad. Esa luz que la Virgen desplegaba cuando abría sus manos hacía que los niños entendieran estos misterios que son muy complejos de entender. Finalmente tenemos el tercer secreto que ha sido motivo de controversia y entonces dicen que en el Vaticano, en las partes subterráneas está el tercer secreto y que los papas no lo dicen y que es un secreto terrible para toda la humanidad y demás, pero la cosa no es así. El tercer secreto sí está revelado y lo reveló el Papa Juan Pablo II. Esta es la imagen que va a representar ese tercer secreto. Miren, en la parte de arriba tenemos un ángel que dice 3 veces penitencia. Está la Virgen Santísima con la luz bendita que irradia sobre la iglesia. La iglesia está representada en ese monte. Y entonces vamos a ver ahí personas de todo tipo, personas que se están convirtiendo, sacerdotes, laicos, monjas, personas de blanco,
que van a representar a aquellas personas justas. Y vamos a ver también en la cruz a Jesucristo con unos ángeles que están tomando la sangre que sale de sus llagas y que van a repartir sobre la gente. Y al pie de la cruz vemos al Santo Padre muerto. Les voy a pasar la imagen para que la vean con detalle y después de esta explicación les leo con integridad el mensaje para que vean por qué está así la imagen. Después de las dos partes que ya he expuesto, hemos visto al lado izquierdo de Nuestra Señora, un poco más en lo alto, un ángel con una espada de fuego en la mano izquierda. Centelleando emitía llamas que parecía iban a incendiar el mundo, pero se apagaban al contacto con el esplendor que Nuestra Señora irradiaba con su mano derecha dirigida hacia él. El ángel, señalando la tierra con su mano derecha, dijo con fuerte voz: penitencia, penitencia, penitencia. Y vimos en una inmensa luz que es Dios, algo semejante a como se ven las personas en un espejo cuando pasan ante él. A un obispo vestido de blanco. Hemos tenido el presentimiento que fuera el Santo Padre. También a otros obispos, sacerdotes, religiosos y religiosas, subir a una montaña empinada, en cuya cumbre había una gran cruz de maderos toscos, como si fueran de alcornoque, con la corteza. El Santo Padre, antes de llegar a ella, atravesó una gran ciudad en medio de ruinas y medio tembloroso con paso vacilante, apesadumbrado de dolor y pena, rezando por las almas de los cadáveres que encontraba por el camino. Llegando a la cima del monte, postrado de rodillas a los pies de la gran cruz, fue muerto por un grupo de soldados que le dispararon varios tiros de arma de fuego y flechas. Y del mismo modo, murieron unos tras otros los obispos, sacerdotes, religiosos y religiosas, y diversas personas seglares, hombres y mujeres de diversas clases y posiciones. Bajo los dos brazos de la cruz había dos ángeles, cada uno de ellos con una jarra de cristal en la mano, en las cuales recogían la sangre de los mártires y regaban con ella las almas que se acercaban a Dios. Esta es la visión entonces de ese tercer secreto de Fátima, que nos habla entonces de un discurso escatológico, como lo hace también Jesús en la Sagrada Escritura antes de entrar en la pasión. Les dice, va a haber un momento en el que los astros se bambolearán, en el que habrá temblores, en el que habrá inundaciones, y sepan que es ahí cuando he de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Entonces, en esta imagen del tercer secreto de Fátima nos muestra esa escena previa a la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Muchos dicen fechas, muchos dicen, a lo mejor decían el Papa Francisco es ese Papa de la profecía de Fátima, muchos dijeron que el Papa Juan Pablo II era el Papa de la profecía de Fátima, ya vamos en el Papa León XIV y no, ninguno de ellos ha sido el Papa de Fátima. Posiblemente ni el Papa León XIV es ese sacerdote que va a subir a la cima y que va a ser martirizado en la cruz de Cristo. Eso solamente lo sabe Dios. Y muchas veces nos vamos a topar en internet con profecías, con mensajes que mañana se acaba el mundo, que ya viene la destrucción, que... Calma, este mensaje no nos dio ninguna fecha. Cuando son mensajes auténticos que vienen de Dios, no dan fechas, porque Dios lo puede modificar de acuerdo a la conversión de la población, a la oración de la gente y a la intervención de la Virgen. Porque la Virgen es muy hábil con nosotros y entonces ella nos defiende y adelanta o atrasa los eventos de Dios. Todavía no era momento de que Jesús empezara su vida pública y le dice, hijo, pues ve y conviérteles el agua en vino. Hagan lo que Él les diga, casi casi lo obligó. Pues también ahora nos defiende y nos protege. ¿Cuántas veces hemos tenido rumor de que ya viene la Tercera Guerra Mundial y la guerra no se desata? Y no se desata porque nuestra Madre Santísima ha ido deteniendo ese evento.
gracias a la oración de muchos de nosotros que pedimos la paz en el mundo. Por eso no hay fechas, porque puede atrasarse o puede adelantarse el evento, pero lo que está en la Sagrada Escritura va a pasar sí o sí, es decir, va a haber guerra, los astros se bambolearán, va a haber esa persecución, destrucción y demás cosas, pero lo que está en estas profecías puede ser que no pase, porque requerirá de la conversión de cada uno de nosotros. Ahora viene el tema de Rusia y los errores. Bueno, les voy a pasar la imagen, la última imagen con nuestros 3 pastorcitos, los 2 niños santos, que es Jacinta, la que está de este lado, Francisco, y Lucía, que está en proceso de canonización. Esperemos que pronto pueda ser elevada a los altares y la veamos como santa. Ahorita está como venerable. Y en el caso, más bien como sierva de Dios. Y en el caso de Jacinta y de Francisco, ellos ya son santos. Y cuando hicieron la exhumación del cuerpo de Jacinta, estaba incorrupta. No se descompuso el cuerpo de esta santita preciosa, está completamente intacto. Como el de Santa Bernardita Subirú en Lourdes, también está intacto. No ha caído la corrupción de la carne en ellos. Es como el aviso de Dios y la esperanza en la resurrección. Incluso me parece que hay una película en YouTube que se llama Urnas de Cristal, en donde se muestran esos ejemplos de santos que permanecen incorruptos y que no se descompone su cuerpo está intacto como si nada, como si estuvieran dormidos. Ese es el concepto de la incorruptibilidad del cuerpo. Están dormidos esperando la resurrección. Ahora bien, retomando el tema de Rusia. Rusia, además del comunismo, ha empezado a llevar al mundo errores como métodos anticonceptivos, como aborto, como las modas, la impureza y demás cosas, que la Virgen dijo, esos errores se van a esparcir por el mundo y van a causar daño. Y efectivamente, los errores se esparcieron por el mundo y actualmente están causando daño en todo el mundo con prácticas que son pecados y que la gente no ve como pecados, ¿no? Por ejemplo, igual la inseminación artificial también es un pecado, porque se está jugando con la vida. Porque tenemos que pedirle a Dios que se genere un embarazo, no nosotros obligar a que se genere el embarazo. Y además, porque no sé si sepan, pero cada vez que se intenta hacer la inseminación, se mueren varios de los productos. No todos llegan a la vida. Y muchos de esos productos es como si los hubieran abortado. Es un pecado grandísimo estar jugando con la vida humana de esa manera. Y eso viene de Rusia. Y viene también de Francia. Y en Francia tenemos otra aparición que vamos a tocar en septiembre, primero Dios, Nuestra Señora de la Salette, donde también nos va a hablar de todo esto. Y decía el Papa Juan Pablo II, es la reina de las profecías. Nuestra Señora viene no a asustarnos, no a meternos pánico, viene a enseñarnos, viene a decirnos cambien, viene a decirnos si no cambian, esto es lo que puede pasar, y está sujeto a nuestro cambio. Cuando nosotros le decimos al hijo, no metas la mano en el fuego porque te vas a quemar, no estamos deseando que el hijo se queme, estamos pidiendo que no meta la mano para que no se queme. Lo mismo sucede con la Virgen, no quiere que nosotros lleguemos hasta ese punto de la guerra, hasta el punto de que maten al Santo Padre, hasta el punto de que estén los errores en el mundo. Quiere prevenir todo eso y entonces nos dice, cambien, háganme caso. No es solo una aparición de la Santísima Virgen, es aparición tras aparición en todo el mundo. Nuestra Señora de Medjugorje cada 25 de mes da un mensaje y nadie le hace caso. La Virgen de la Salette llorando todo un día en Francia porque sus hijos no le hacen caso y seguimos sin hacerle caso.
Seguimos haciendo que la Virgen esté llorando porque no cambiamos, porque no vamos a misa, porque no rezamos, porque no dejamos el pecado, porque no nos convertimos. El mensaje de la Virgen de Fátima es: recen el rosario todos los días, y nosotros decimos qué flojera. No le voy a dar media hora de mi telenovela a la Santísima Virgen. Pues, ¿cómo? Mi telenovela es más importante. Mi YouTube es más importante. Mi dormir es más importante. Y en ese dormir, en esa telenovela, en ese internet, en esas cosas mundanas, hacemos de lado la oración. Hay que modificar nuestra mente y entonces decir: voy a darle mi oración a la Virgen. No les digo que se pongan una cuerda áspera alrededor de la cintura durante todo el día como los niños, pero a lo mejor si se les antojó un dulce, dicen: bueno, ahora no me lo como mañana, y le ofrezco ese sacrificio a la Virgen. Pequeños sacrificios que tampoco nos vayan a causar algún daño fuerte. Si lo quieren hacer, bueno, pues ya estará en cada quien hacer un sacrificio más fuerte, pero al menos un pequeño sacrificio que vaya purificando nuestra alma, que nos prepare para el encuentro de nuestra Madre Santísima y el encuentro más importante, el de Dios nuestro Señor en el momento del juicio. Vamos a terminar este momento con una oración a la Santísima Virgen. En este caso, pues vamos a cantarle a la Santísima Virgen el Ave María de Fátima. El 13 de mayo la Virgen María bajó de los cielos a Cova de Iría. Ave, ave, Ave María, Ave, ave, Ave María, Ave, ave, Ave María, Ave, ave, Ave María. Gloria a Dios. Queridos hermanos, pues muchas gracias por haber asistido a esta primera catequesis que vamos a tener los días lunes. Hoy la tuvimos a las 5, el siguiente lunes va a ser a las 6 de la tarde y vamos a tener el tema de los dogmas marianos. Vamos a ver esos 4 dogmas promulgados que definen la naturaleza materna, virginidad, Inmaculada Concepción y Asunción a los cielos de la Santísima Virgen María, para aprender a amarla y a defenderla de las mentiras que a veces los hermanos protestantes nos quieren intentar meter. Muchas gracias, queridos hermanos.